¿Qué es el sonido? Podemos definir el sonido como una sensación auditiva que está producida por la vibración de algún objeto. Estas vibraciones son captadas por nuestro oído y transformadas en impulsos nerviosos que se mandan a nuestro cerebro. Se necesita energía para producir un sonido. La energía produce movimiento, el movimiento produce ondas sonoras y las ondas sonoras se mueven y transportan la energía que produjo la onda. Antes de analizar la propagación de las ondas sonoras, debemos saber cuáles son las características del sonido. Entre ellas están la vibración. ¿Qué pasa cuando pulsas una cuerda de la guitarra? Esta vibra o realiza un movimiento rápido de vaivén. Aquel movimiento es lo que se denomina vibración. Las vibraciones que producen sonidos se llaman ondas sonoras. En segundo lugar, tenemos el tono, que indica cuán alto o bajo es un sonido, dependiendo del tamaño del objeto. Esto se relaciona con los sonidos agudos y graves, dependiendo de la frecuencia con que vibra el objeto vibrante. Y en tercer lugar, tenemos el volumen. Cuando hablamos de sonidos intensos o débiles, nos referimos a la intensidad del sonido, el cual se relaciona con la amplitud. Y finalmente tenemos también el timbre, el cual distingue entre sonidos de igual altura o intensidad por fuentes sonoras diferentes, es decir, objetos diferentes. Si tocamos la misma nota de un piano, por ejemplo, las notas do, re, mi, y las mismas notas en una flauta, podríamos distinguir una de la otra. Por lo tanto, podemos decir claramente cuál fue la nota que emitió el piano y cuál fue la que emitió la flauta. Decimos entonces que estas notas tienen timbre diferente. Ahora veremos qué es una onda sonora. Como mencionamos anteriormente, una onda sonora son las vibraciones que producen los sonidos. Por ejemplo, ¿alguna vez han observado las olas del mar? Saben que estas ondas avanzan moviéndose hacia arriba y hacia abajo. El sonido también se mueve en ondas, pero estas no se mueven hacia arriba y hacia abajo. ¿Alguna vez has jugado con un resorte de juguete? Si sujetas un extremo y lo mueves hacia adelante y hacia atrás, ves un conjunto de anillos que se desplazan hasta el final del resorte y vuelve. Así son las ondas sonoras. Ahora veremos cuáles son las propiedades del sonido. Estas propiedades son 3. Tenemos la longitud de onda, que se refiere a la distancia entre el punto de onda y el mismo punto de la onda siguiente. Luego, la frecuencia, que es la cantidad de ondas que pasan en un segundo, y por la amplitud, que es la cantidad de energía de una onda. En segundo tema tenemos la luz. La luz es una forma de energía que se mueve en línea recta. Cuando la luz choca contra un objeto, una parte rebota contra este objeto. Este rebote de la luz se llama reflexión. La reflexión es el rebote de la luz contra algo. Por ejemplo, cuando vemos nuestros reflejos en un espejo. Por ende, existen 2 tipos de reflexión: la reflexión especular y la reflexión difusa. La reflexión especular es cuando la luz se refleja sobre una superficie pulimentada como un espejo. Y la reflexión difusa, la luz se refleja sobre una superficie rugosa y los rayos salen rebotados en todas direcciones. Luego tenemos la refracción. La refracción de la luz es el cambio de dirección que experimenta un rayo al pasar por un medio
menos restringente a otro más restringente. Restringente es cuando se hace que cambie de dirección un rayo de luz u otra radiación al pasar oblicuamente de un medio a otro de distinta intensidad. Por ejemplo, una cuchara introducida parcialmente en el agua se ve quebrada en la parte donde hace contacto con la superficie del líquido, tal como lo muestra la imagen. La refracción de la luz, entonces, consiste en la desviación de los rayos luminosos cuando ellos pasan de un medio a otro de distinta densidad. Otra propiedad de la luz son las sombras, que es una zona oscura que se forma cuando un objeto impide el paso de la luz. Por ejemplo, cuando estamos en la playa y colocamos el quitasol y jugamos con la pelota, estos impiden el paso de la luz solar y forman sombras. Y por último tenemos la propagación de la luz. La propagación es rectilínea, emitiendo luz en todas las direcciones. Estas pueden indicarse mediante rectas que se denominan rayos de luz. Existen diferentes fuentes de luz. Pueden ser naturales, como el sol, o artificiales, como una lámpara. También las fuentes pueden ser primarias o secundarias. Las primarias producen la luz que emiten, por ejemplo, el sol, y las secundarias reflejan la luz de otra fuente, por ejemplo, la luna. Una fuente de luz puede ser difusa o puntual. La luz difusa incide sobre los objetos desde múltiples vértices, y la luz puntual se origina en un punto más o menos reducido respecto al objeto que ilumina.